Hola, bienvenidos nuevamente. En este video vamos a tocar el tema de las estructuras cíclicas y para ello, bueno, nos vamos a basar en las funciones mientras y la función para. Estas dos instrucciones que, bueno, vienen incluidas aquí en el Paint. Si se dan cuenta, aquí lo tenemos mientras y para. ¿Sí? Una estructura cíclica, bueno, nos va a servir para repetir cierto número de instrucciones. Cuando nosotros resolvemos un problema que requiere un número mayor de repetición de las mismas instrucciones, bueno, se utilizan estas estructuras. Por ejemplo, si yo un ejemplo muy sencillo, si les dijera que vamos a realizar un algoritmo para imprimir la palabra hola 20 veces, ¿sí? Entonces aquí yo, hola, y así sucesivamente, pues tengo que escribir 20 líneas para obtener ese resultado, para obtener 20 veces la palabra hola. Pero bueno, las estructuras cíclicas, este es un ejemplo muy sencillo, pero bueno, las estructuras cíclicas me van a servir para acortar el número de pasos, para minimizar el número de pasos. Una estructura cíclica tiene estos elementos. Va a tener un contador, que es una variable de control, y va a llevar un conteo del número de veces que se ha repetido el ciclo, ¿sí? Porque si yo digo que vamos a escribir la palabra hola 100 veces, bueno, pues vamos a repetir este ciclo 100 veces. Va a tener un valor inicial, un valor final y va a tener una condición que es la expresión lógica, ¿sí? Que nos va a indicar hasta cuándo se repetirá la estructura mientras. Bien, ahora, ¿cómo funciona o cuáles son los elementos que vamos a ir ingresando al Paint? Primero que nada tenemos el contador. Mi contador lo voy a llamar de esa manera porque finalmente es una variable, se va a llamar contador. Mi contador va a ser igual a 1. Aquí debe tener un valor inicial y el valor final que va a estar dentro de esa condición porque dice indica hasta cuándo se repetirá la estructura mientras. Ok, mientras contador sea menor o igual a 10, hacer, ¿sí? Ok, bueno, aquí la sintaxis de la estructura mientras, si ustedes observan, la tenemos aquí. Mientras, expresión lógica, que es nuestra condición, hacer. Y dentro tenemos la secuencia de acciones o ¿sí? de instrucciones que se van a repetir. Y para llegar finalmente al fin mientras. ¿Qué es lo que voy a repetir aquí? Bueno, voy a repetir la instrucción, escribir, hola. Y por último tenemos el incremento del contador. ¿Qué es este incremento del contador? Bueno, es el número de unidades en que aumentará el contador. ¿Qué significa eso? Bueno, si se dan cuenta, el contador vale 1. Y cuando entra la estructura mientras, dice 1, ¿qué es lo que vale el contador? ¿Es menor o igual a 10? Sí, cuando esta condición se cumple, entra a ejecutar las instrucciones. Pero si yo no aumento el valor del contador, pues lógicamente el contador siempre va a valer 1 y cuando llegue al fin mientras va a regresar y va a volver a preguntar, ¿1 es menor que 10, menor o igual a 10? Sí. Y así repetitivamente va a estar imprimiendo hola, 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 hola. Entonces, para que el contador llegue a un valor a 10, vamos a escribir la instrucción de contador es igual a contador más 1. En este caso, en el primer ciclo que se ejecute, contador va a tomar el valor de lo que vale contador, que en este caso es 1, más 1, y ahora va a valer 2. Llega al fin mientras, automáticamente regresa. 2 es menor o igual a 10, sí. Escribe hola, y ahora contador va a valer 2 más 1, va a valer 3. Esto, bueno, lo podemos hacer visible aquí en una página de Excel, bueno, en un archivo de Excel. Cuando contador vale 1, si ahora contador va a valer lo que vale contador más 1, o sea, 1
más 1. Entonces vale 2, porque en este paso dijimos que valía 1. Y entonces, bueno, vamos a ir así sucesivamente, ir aumentando el valor de la variable contador. ¿Qué pasa si lo ejecuto? Pues lógicamente observen que tenemos 10 veces impresa la palabra hola. Si yo aquí escribo mientras contador sea menor o igual a 100, pues lógicamente a la hora de ejecutarlo vamos a obtener la palabra hola impresa 100 veces, ¿sí? Aquí observen, estoy subiendo, sube y está impresa 100 veces. ¿Qué pasa si en lugar de utilizar la palabra hola, aquí lo voy a regresar a 10, si en lugar de utilizar la palabra hola utilizo la variable contador? Recuerden, cuando yo no utilizo las comillas, se va a mostrar el valor de la variable. Entonces, ejecuto y observen lo que pasa. Tengo aquí el pseudocódigo que imprime los números del 1 al 10, ¿sí? Porque estoy, en lugar de imprimir la palabra hola, estoy imprimiendo el valor de contador. Regresamos a lo mismo. Si yo cambio el valor a 100, pues observen que tengo los números impresos del 1 hasta el 100. Este sería el ejemplo más sencillo, que dice imprime los números naturales del 1 al 100. Ahora, vamos a pasar al siguiente problema, que sería, por ejemplo, imprimir los números pares del 2 al 100. Lógicamente, tenemos, si aquí tenemos impresos del 1 al 100, si tenemos impresos del 1 al 100, pues tengo que cambiar esos valores. Tengo que cambiar el valor inicial, que sería desde 2. Aquí, bueno, si lo dejo hasta 100, escribo el valor del contador, pero ahora en lugar de ir aumentando en 1 el valor del contador, voy a aumentarlo en 2. Y entonces tenemos impresos los números pares del 2 hasta el 100, ¿sí? Estos son los ejemplos más básicos. Aquí lo voy a escribir. Imprime los números del 1 al 100. Imprime los números pares del 2 al 100. Ahora vamos a realizar este problema con la estructura para. La estructura para es más sencilla, por así decirlo. Voy a dejar aquí esto de estructura mientras. Lo voy a poner como un comentario para que ahorita que ejecute la estructura para no pase nada. Bueno, esto no es necesario. Bien, ahí está. Observen, si yo me ayudo con el menú, aquí dice, ok, estructura para, doy clic, y aquí en la ayuda, bueno, me va a decir los elementos que tengo que ingresar. Son los que yo tengo aquí en los que les mostraba en el archivo de Word. La variable numérica, que es el contador. Voy a utilizar la misma variable. Voy a utilizar contador. Su valor inicial va a ser 1. Voy a hacer el de los números del 1 al 100. Su valor final va a ser 100. Con paso, aquí si observan, esta frase o esta parte de la estructura que dice con paso, va a ser el número de unidades en que va a aumentar en cada ciclo. Dice con paso 1. Hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a poner aquí, escribir
hola. Lo pongo al 10 para que observen que funciona de la misma manera que el mientras. Sí, tenemos 10 veces la palabra hola. Pero entonces yo quiero imprimir los números del 1 al 100. Entonces, escribir el valor del contador en cada ciclo. Ok, ejecutamos y observen que tengo los números del 1 al 100, ¿sí? Del 1 hasta el 100. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros escribimos ya sea la estructura mientras o la estructura para, cuando esta estructura, cuando lee la estructura que dice el contador va a tener un valor desde el 1 hasta el 100 con paso 1, va a ejecutar las instrucciones que están dentro. Cuando llega al fin para, automáticamente retorna o se regresa a donde comenzó la estructura para. ¿Por qué? Porque necesita saber si ya llegó hasta su valor final. Cuando llega a su valor final, ya no ejecuta nada y salta a seguir ejecutando las siguientes instrucciones. Al igual que el mientras cuando ya no se cumple esta instrucción, salta del fin mientras y va a ejecutar las instrucciones que están debajo. Por ejemplo, yo aquí puedo poner puedo poner la línea, escribir, esto fue un ejercicio con estructura para. Ejecutamos y observen que cuando termina de ejecutar esas instrucciones, dice esto fue un ejercicio con estructura para, ¿sí? Esos serían los dos primeros ejemplos de estructura cíclicas, mientras y para. Aquí, bueno, vamos a hacer el de los números pares. Contador va a iniciar con un valor de 2 hasta 100 con paso 2. Y ahora, pues lo ejecutamos y tenemos los números pares del 2 hasta el 100, ¿sí? Esto sería la introducción a estructuras cíclicas con las estructuras mientras y para. En el siguiente ejercicio vamos a realizar un problema en donde utilizaremos ya el acumulador, ¿sí? Aquí hemos utilizado el contador, el valor inicial, el valor final, la condición y el incremento del contador. Hemos utilizado estos elementos, pero vamos a utilizar un acumulador que nos va a servir ya para resolver problemas más complejos o problemas que requieren de diferentes pasos a estos muy sencillos que he explicado en este problema. Nos vemos en el siguiente video.